Ok, muchachos, ya para ver unas reglas un poquito más generales respecto al cálculo de los determinantes 3 por 3, nosotros tenemos que tener presente que el determinante, en un contexto matemático un poquito más profundo, se le llama una forma lineal alternada. Entonces, eso, traducido en términos más simples para nosotros, significa que para realizar el cálculo del determinante tenemos que tener en cuenta que según la entrada que nosotros vayamos a tomar de la matriz 3 por 3 como referencia para hacer ese cálculo, va a haber un signo, va a haber una alternancia de signos, ¿verdad? Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. Por eso, como pueden ver ustedes acá en el cálculo o en el planteamiento del determinante 3 por 3, siempre vamos a empezar con signo positivo y después de ahí en adelante, tanto en las filas como en las columnas, ¿verdad? Va a haber una alternancia de signo, va a estar cambiando de positivo a negativo, de positivo a negativo. Una forma fácil de darse cuenta cuando la entrada correspondiente va a ser, en teoría, acompañado de un signo positivo y cuando de un signo negativo, es básicamente sumando el número de fila y el número de columna. Si usted suma el número de fila más el número de columna y eso le da un número par, eso quiere decir que vamos a tener el signo positivo. Mientras que si la suma de I más J, si la suma del número de fila con el número de columna da impar, vamos a tener el signo negativo, ¿verdad? Entonces, por eso que ustedes pueden ver, por ejemplo, que siempre esta primera entrada, la 1, 1 va a ser positiva, porque va a ser 1 más 1, 2, que es un número par. Y ya esta sería negativa porque sería fila 1, columna 2, 1 más 2 me da 3, es impar, entonces quedaría negativo y así sucesivamente con las demás. Aquí estamos presentando la forma de cómo calcular el determinante de una matriz 3 por 3, ya sea reduciéndolo a determinante 2 por 2 mediante los elementos de la primera fila que son A, B y C, o mediante los de la primera columna que son A, D, G, como se puede apreciar acá, ¿verdad? La primera fila A, B, C, que serían los que son para este cálculo, o la primera columna A, D, G, ¿verdad? A cual más de las dos van a dar, por supuesto, que el mismo resultado. Ya es una cuestión de elección de parte suya cuál escoge para hacer el cálculo. Si usted lo hace por la primera fila, lo que usted va a hacer es lo siguiente. Usted va a tener el número A y ese número va a multiplicar este determinante 2 por 2. Este determinante, ¿cómo se forma? Si usted está ubicado en esta entrada, que es la 1, 1, entonces tacha esa primera columna y esa primera fila. Usted las va a tachar y va a quedar estos 4, que son los que forman este determinante. Luego, como ha empezado con positivo, ahora B sigue con negativo, como lo pueden ver por la regla que dijimos antes de los signos. Ahora, ¿dónde está ubicado B? En la primera fila y segunda columna. Tachamos esa primera fila y segunda columna, se forma como una T, ¿verdad? Y entonces nos va a quedar DG y FI, que son estas dos columnitas. Y por último tenemos C, y tachamos la fila primera y la tercera columna donde está C, entonces nos va a quedar DG y EH, que son esas dos columnitas. Ya esto se convierte en determinante 2 por 2, que ya sabemos resolver de acuerdo a lo que vimos en el video anterior, ¿verdad? Si lo hacemos por la primera columna, vean que arrancamos igual con A, tachamos fila y columna y obtenemos el mismo determinante antes, EF, HI, como filas, o EH y FI, ¿verdad? Como usted quiera verlo. Luego sigue menos D, ¿verdad? Y ya con D hay que tachar la primera columna y la segunda fila, queda BC y HI como filas. Y por último me va a quedar G, tachamos su columna y su fila y nos va a quedar BC y EF, multiplicando el determinante que forman esas dos filas, multiplicando al valor G. Entonces se puede escoger cualquiera, ya sea la primera fila o la primera columna. De hecho hay una regla general que nos dice que podemos escoger cualquier fila y cualquier columna. En realidad, y nosotros lo vamos a hacer así ya en la práctica, nos vamos a inclinar por aquellas filas o columnas en donde haya más ceros, porque no necesariamente va a ser o en la primera fila o en la primera columna donde eso se dé, sino que nosotros podemos hacerlo en aquella donde se presente esa situación de los ceros. Vamos a verlo acá, para este caso particular, cómo se resuelve por la primera fila, como está aquí resuelto en Pilot negro, y aquí abajo por la primera columna, que es como está resuelto en Pilot azul. Por la primera fila tenemos el 1 de la primera fila, que va a multiplicar a, tachamos primera columna y primera fila, me queda 0, 1, 8, 0, ¿verdad? Luego menos 4, que al tachar la columna y la fila nos va a quedar 2, 1 y menos 3, 0 como filas. Y por último más el 3, tachamos la fila y la columna donde está ubicado el 3 y nos va a quedar 2, 0 y menos 3, 8. Entonces este 1, aquí está. Recuerden que este determinante se calcula haciendo las diagonales. 0 por 0 da 0 y restando la otra. 8 por 1, 8. 0 menos 8 queda menos 8. Luego viene menos 4, que aquí lo dejamos igual. Y esto nos va a quedar 0 menos, y esta diagonal da menos 3. Ese menos hace más, queda 3 positivo. Y por último me queda más 3 por 2 por 8, 16, menos esta otra diagonal queda 0. Este determinante queda solamente 16. Al hacer la simplificación de este cálculo nos va a quedar como resultado 28. Ese sería el valor del determinante de esta matriz, haciéndolo por la primera fila. Por la primera columna, ¿verdad? Tomamos igual el 1, que es el que está en la primera columna, ¿verdad?
Tachamos la columna y la fila para que nos quede otra vez 0, 1, 8, 0. Vean que ese determinante es común en ambos cálculos. Ahora, el 2 que está aquí, por regla va negativo. Y tachamos columna y fila para que nos quede 4, 3 de primera fila y 8, 0 de segunda. Y por último, más menos 3. Ahí pongo el menos entre paréntesis. Ya ustedes con la práctica lo pueden poner como menos 3 y ya saben que es porque el 3 trae ese signo. Tachamos la columna y la fila, nos va a quedar 4, 3 y 0, 1 en las filas. Entonces, otra vez, aquí se nos repite lo mismo de antes. 1, por este determinante quedaba 0, menos 8, es decir, menos 8. Luego menos 2, que aquí está. Y este determinante que queda 0 menos 24, ¿verdad? Y por último, este más menos 3 se convierte en menos 3 y este queda 4 menos 0, queda 4. Simplificamos y exactamente como se predijo, el resultado también iba a dar 28. No importa si usted escoge la primera fila o la primera columna, el resultado va a dar exactamente igual. Y también, como les decía hace unos segundos atrás, vamos a ver más adelante que existe una regla que me dice que yo puedo sacar el determinante de una matriz, sea 3x3, 4x4, el tamaño que usted quiera, utilizando cualquier fila o cualquier columna, especialmente si esa fila o columna que usted escoja va a tener una cantidad de ceros ahí importante que nos va a simplificar mucho los cálculos.